Entramos en contenido. Sí. Mirad, aquí yo os he puesto ya el tema, ¿vale? Bueno, recordaréis que al principio del curso, en lengua española, vimos los diferentes elementos de la comunicación. Bueno, pues los elementos de la comunicación ya estudiamos que eran las diferentes partes de un proceso de conexión entre dos personas, ¿vale? Un proceso de conexión lingüística entre dos personas. Bueno, pues cuando estamos hablando con alguien, cuando escribimos a alguien, cuando nos comunicamos con alguien, nos comunicamos de maneras diferentes. Es decir, al decir cosas, las decimos con objetivos distintos, con funciones distintas. De manera que cada una de las cosas que digamos en lengua castellana puede tener una diferenciación en términos de función. Puede tener una diferencia en términos de función. En lengua castellana, bueno, en toda la lengua del mundo tenemos 6 funciones principales y cada una de ellas está íntimamente relacionada con una de las partes de los elementos de la comunicación. Bueno, entonces, si os metéis en el punto 1.1 de funciones del lenguaje, veremos que a la hora de realizar un acto de comunicación, cada uno de los emisores tiene una intención comunicativa específica. Por ejemplo, puede querer manifestar su estado de ánimo, pedirle al receptor que haga alguna cosa, transmitir una información o, y muy importante, puede hacer varias cosas a la vez. Puede hacer varias cosas a la vez dentro de un mismo acto de comunicación. Esto se llama la función del lenguaje y siempre la clasificamos en términos en relación con los elementos de la comunicación que desempeñan un papel más relevante en los distintos mensajes. Y estas funciones son las siguientes. ¿De acuerdo? La primera función se llama función expresiva. ¿Y la función expresiva con qué se relaciona? Con el emisor. Se utiliza para que el emisor dé su propia opinión o exprese un estado de ánimo, un sentimiento. ¿De acuerdo? Cuando expresamos un sentimiento o damos nuestra opinión, estamos realizando la función expresiva. Por ejemplo, hace frío. Qué simpática. Qué rico. Qué interesante. Estoy dando mi opinión. Estoy expresando un sentimiento. Qué miedo. Cuando expreso opiniones o sentimientos, siempre realizo la función expresiva. Luego podemos tener la función poética. Esta función está ligada al mensaje. ¿De acuerdo? Lo que intentamos hacer es darle un carácter o un fondo estético al mensaje que estamos haciendo, al mensaje que estamos mandando. Por ejemplo, esto voy a quitarlo de aquí. Esto no se utiliza, esta función se utiliza para llamar la atención sobre la forma que tiene ese mensaje y conseguir belleza en la expresión. De manera que si un mensaje está embellecido, tiene una función poética. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué significa ese proverbio? ¿Me lo puedes explicar, Loli? ¿Qué significa ese proverbio? Pues que con quien te juntas al final influye en ti. Entonces, ¿verdad? Con quien te juntas al final influye en ti. La persona con la que vas puede influir en tu personalidad y en tu comportamiento. ¿A qué eso no suena tan bonito como dime con quién andas y te diré quién eres? Porque aquí tenemos una repetición de palabras, ¿verdad? Tenemos una repetición en la estructura. Cuando queremos embellecer el mensaje en base a la selección de palabras o en base a la estructura que utilizamos para que tenga una forma más bonita, estamos realizando una función poética. Siempre que tengamos un elemento literario, ¿vale? Un recurso literario, estaremos utilizando la función poética. Las perlas de su boca iluminan mi vida. Estoy utilizando una metáfora, ¿verdad? Los dientes son perlas. Eso sería función poética. Porque estoy diciendo algo que sus dientes son bonitos. Estoy dando una información, pero al mismo tiempo estoy embelleciendo el mensaje. Cuando yo embellezco el mensaje, la función es poética. Siguiente función, apelativa. Esta función está relacionada con el receptor. ¿Por qué? Porque es la función que utilizamos cuando queremos decirle al receptor o pedirle al receptor que haga algo o reaccione de una manera determinada. Siempre que damos, por ejemplo, una orden,
en modo imperativo, que ya lo hemos visto los verbos, siempre que damos una orden en modo imperativo, estamos realizando la función apelativa. Ejemplo, acércate, por favor. ¿Veis aquí el ejemplo? Acércate. Le estamos dando una orden. Al dar órdenes, al pedir al interlocutor que haga algo, al receptor, cuando le pedimos que haga algo, eso se llama función apelativa. Cierra la ventana, levántate, escúchame, ven aquí, realiza el ejercicio. Todo eso son funciones apelativas. Siguiente función, fática. La función fática está vinculada al canal. Ya dijimos que el canal no era lo mismo que el código. El código es la lengua que utilizamos, la lengua castellana, la lengua alemana, la lengua china o la lengua bielorrusa o rusa. Pero aquí estamos hablando del canal, que es el medio a través del cual transmitimos el mensaje. Puede ser a través del aire, puede ser a través de papel, a través de una pantalla digital. Bueno, pues cuando queremos verificar que el canal funciona correctamente, cuando verificamos que el canal está disponible para que podamos transmitir esa información, estamos realizando la función fática. Ejemplo típico de la función fática, cuando hablamos por teléfono. Oye, perdona, ¿me oyes bien? ¿Me oyes bien? Aquí igual, ¿no? Dice, ¿se oye bien? Cuando verificamos si algo se oye, ahora, por ejemplo, cuando utilizamos Skype o Google Meet para realizar videoconferencias, siempre decimos, hola, ¿se me oye bien? ¿Se me ve bien? Y entonces el interlocutor nos lo confirma. Cuando preguntamos a nuestro interlocutor sobre el canal que estamos utilizando, para verificar que el acto comunicativo se va a relacionar, se va a realizar de manera exitosa, se va a realizar de manera correcta, eso es función fática. Pues muy sencillo de identificar, porque siempre que alguien te pregunte, ¿se oye bien? Vas a saber que esa función es fática. Luego, la función metalingüística. La función metalingüística la utilizamos en este caso para hablar del código. Para hablar del código, que no es lo mismo que el mensaje. El mensaje es función poética, pero aquí lo que queremos es describir el código. ¿A qué nos referimos con describir el código? Nos referimos a analizar lingüísticamente la lengua, el idioma que estamos trabajando. De modo que siempre todo el vocabulario que utilizamos para hacer análisis sintáctico, morfológico, fonético, todo ese lenguaje, toda esa batería de términos que utilizamos realizan la función metalingüística. Si yo digo, por ejemplo, rotulador es un sustantivo, pero negro es un adjetivo. Ahí estoy realizando una función metalingüística. ¿Por qué? Porque utilizo el lenguaje para describir y hablar del lenguaje. Es un tipo de función que tiene un carácter, para decirlo, científico, ¿vale? Carácter, en este caso, 100% lingüístico. Aquí el ejemplo que nos dan es de es una preposición. ¿Lo veis? De es una preposición. Eso sería una función metalingüística porque utilizamos el lenguaje para describir el lenguaje. Y la última es la función representativa, que nos habla está relacionada con el referente o el contexto. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la intención? Simplemente informar. Ejemplo, se ha puesto el sol. ¿Cuál es la capital de Francia, Loli? París. Vale, la capital de Francia es París, sería una función representativa. ¿Por qué? Porque estamos dando información. No hay que confundir nunca la función representativa con la función metalingüística, porque en ambos casos damos información. Pero recordad que la función metalingüística tiene como objetivo dar información sobre la lengua, utilizando los términos de la lengua, es decir, utilizando conceptos lingüísticos. Es muy parecido, pero no es lo mismo. Bueno, pues en estos ejemplos nos damos cuenta de que en muchos casos identificamos más de una función en el lenguaje. Por ejemplo, la expresión se oye bien puede ser a la vez apelativa, porque busca la respuesta del receptor, y fática, porque el emisor quiere asegurarse de que el canal comunicativo funciona bien. De manera que cuando estemos analizando un texto o una oración, siempre hay por lo menos una función que destaca más. Se oye bien, ahí la que más destaca, por supuesto, es la fática. Pero como función secundaria podemos decir, también le está diciendo al interlocutor, le está haciendo una pregunta.
Si yo te hago una pregunta, te estoy pidiendo que me respondas. Te estoy pidiendo información, te estoy pidiendo una reacción. Con lo cual también sería apelativa, ¿eh? Apelativa. De modo que tenéis que saber que en la vida real, en los textos de la vida real, ya sean orales o escritos, todas estas funciones se entrelazan. Todas estas funciones se entrelazan. Y, por así decirlo, tienen una dinámica de simbiosis las unas con las otras. De modo que con una sola oración podemos realizar varias funciones. Por ejemplo, si yo dijera, la luna en tus ojos me cautiva. Ahí tendría dos funciones, ¿verdad? Claro, tendría La función poética y luego también que estoy expresando. La expresiva. La expresiva, porque estoy hablando de un sentimiento personal, ¿verdad? Pero ¿cuál es la que destaca más? Destacaría más la poética porque se ve claramente que lo que quiero hacer es embellecer el mensaje. Pero al mismo tiempo estoy expresando un sentimiento. De modo que tendríamos dos funciones diferenciadas dentro de un mismo ejemplo. Bueno, pues vamos a intentar ver cuáles son las funciones que corresponden a cada uno de estos ejemplos. Como podéis ver, en este pequeño ejercicio he identificado 6 ejemplos que me gustaría que vosotras me clasificarais dependiendo de la función principal que realizan, ya sea referencial, emotiva, poética, apelativa, fática o metalingüística. Emotiva, lo he puesto aquí, pero es sinónimo de expresiva, es lo mismo, ¿vale? Emotiva, expresiva es el mismo tipo de función. Así que, por favor, vamos a copiar cada uno de los ejemplos y vamos a organizarlo según la función que realicen. Vamos a clasificarlo según la función que realicen. Ya. Sorry. Ya. Vale. Vale, entonces con estas 6 oraciones quieres que te digamos si son ¿De qué tipo es cada una? poética, apelativa. Claro. Venga, vamos a hacer un video, ¿vale? ¿Lo tenéis copiado ya, María? Venga. En la primera oración, ¿qué dice, Loli? ¿Qué hambre tengo? ¿Qué hambre tengo? Ahí, ¿qué crees tú que está haciendo? Cuando yo digo qué hambre tengo, aparte del significado de las palabras, ¿yo qué estoy haciendo con la lengua? Expresando.
Estoy expresando ¿qué? Sentimiento. Un sentimiento. Un sentimiento en este caso de hambre. Entonces, cuando yo expreso un sentimiento, ¿qué función realizo? ¿Cómo se llama la función que realizo cuando expreso un sentimiento? Pero es que todavía he puesto referencial. Pero ¿no? no. Ah, bueno. Estoy comunicando que tengo hambre. ¿Y cómo se llama esa función? Expresiva. Expresiva, ¿vale? Expresiva o emotiva, emotiva. ¿vale? Son sinónimos. En este caso vamos a poner expresiva. Muy bien. Función expresiva. Luego nos dice, las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. A ver, ¿ahí qué estoy haciendo, María? ¿Ahí qué estoy haciendo? Información, ¿no? Estoy dando información, pero no información sobre qué. Me interesa saber información sobre qué. Estoy hablando de los animales, de la sabana, de los ríos, no, ¿verdad? ¿De qué estoy hablando? Las palabras en grupo. Y las palabras esdrújulas son parte de qué? ¿De qué disciplina? Cuando yo hablo de palabras, de oraciones, ¿qué disciplina es esa? ¿Qué ciencia es esa? Metalística, ¿es? Metalingüística, ¿vale? Estoy hablando de lingüística, con lo cual la función que tenemos es función metalingüística. De acuerdo, función metalingüística. Luego me dice, Loli, léeme la siguiente. Hola, ¿cuántos años tienes? Vale, ¿ahí qué estoy haciendo? Pues a ver, yo te diría que es fática, pero A ver, expresiva. fática, ¿por qué? A ver, es como, no sé, No, vamos a pensar un poquito. ¿Podría ser fática? podría ser, pero ¿Está verificando algún canal? Yo te estoy preguntando si me oyes o me ves bien. No. Entonces es igual que la primera, expresiva. No, señora. Apelativa. Yo te estoy pidiendo algo. ¿Qué te estoy pidiendo? Que me digas la edad. Te estoy pidiendo algo, ¿verdad? Cuando yo te ordeno algo o te hago una pregunta para que tú me des información, te estoy emplazando a que tú hables. Esta función tiene como base el interlocutor, el receptor. Yo le paso la pelota al receptor y el receptor me tiene que responder. Si yo te digo, siéntate, te estoy diciendo que hagas algo, ¿verdad? Si yo te digo, ¿cuántos años tienes? Te estoy diciendo que me digas algo. Cuando yo te interpelo para que hagas o digas algo, es decir, cuando te doy una orden o cuando te hago una pregunta, Es apelativa. te estoy apelando, ¿vale? Esto es una función apelativa. Apelativa, ¿vale? Número 5. Uy, perdón, me he confundido. Lo he puesto en el que no era. Aquí está. Función apelativa. Jolín, sé que con la sombra no me veo. Número 4. A ver, María, vamos a hablar del número 4. El jaguar es el felino más grande de Sudáfrica. De Sudamérica, perdón. ¿Qué estoy haciendo aquí? Operativa también. Fática. Si va una función por oración. Son 6 y 6. Fática. Fática, ¿por qué? Yo te estoy preguntando si me oyes o me ves bien. ¿Estoy verificando el canal? No. ¿Qué estoy haciendo aquí? El jaguar es el felino más grande de Sudamérica. ¿Estoy teniendo un sentimiento? No. ¿Estoy embelleciendo el mensaje? No. ¿Estoy dando información? Sí, Sí. ¿Y cuando doy información, cómo se llama eso? la referencia. Referencial, ¿vale? Cuando yo doy información general, la función es referencial. Cuando doy información lingüística, es metalingüística. Vamos a ver ahora la 5. Perdona, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Dime ahora qué función tenemos aquí, María. Fática. Ahora sí, ¿verdad? Sí. La fática se ve muy clara, porque la fática solo se da cuando pedimos verificar el canal. Y verificar el canal es decir, ¿me oyes o me ves? No hay otra. Así verificamos siempre el canal. Fática. Seguimos. Número 6. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Esa es poética. Esa es poética, ¿verdad? Porque tiene una repetición, ¿verdad? Tiene un ritmo. Y además forma parte de un poema. ¿Un poema de quién? ¿Lo recordáis? De Rafael Alberti. De Rafael Alberti. Muy bien, pues ya lo tenemos, ¿vale? 1.
emotiva o expresiva, 2, metalingüística, 3, apelativa, 4, referencial, 5, fática y 6, poética. Bien, volvemos un momentito a las funciones del lenguaje. ¿Por qué? Porque nos interesa recordar que las funciones del lenguaje, por tanto, las diferentes funciones del lenguaje, por tanto, pueden dar lugar a diferentes tipos de textos. Cuando leemos el periódico, cuando leemos una entrada de un blog, cuando nos metemos en Internet, en Facebook, estamos expuestos a textos todo el rato. Y esos textos realizan funciones diferentes. Cuando nosotros leemos un texto, estos pueden tener diferentes tipos, dependiendo de la función predominante que haya en ellos. Por ejemplo, si yo tengo un texto informativo, yo tengo un texto en el que predomina la función referencial o representativa. ¿Por qué? Porque lo que le interesa al autor de ese texto es transmitir una información. De modo que adoptamos una actitud de carácter objetivo. No expresamos sentimientos cuando queremos leer una noticia. No decimos, ha perdido Donald Trump las elecciones, porque era gilipollas. No. Decimos, ha perdido Donald Trump las elecciones porque no ha llegado a conseguir los 270 colegios electorales o distritos electorales que se necesitan para alcanzar la mayoría en el Parlamento. ¿Verdad? No damos nuestra opinión, ¿eh? No damos nuestra opinión. Pero tenemos textos de opinión, ¿de acuerdo? Dentro de un periódico podemos encontrar una noticia que puede no expresar una opinión abierta, pero también hay columnas en las que se puede decir, cuyos autores pueden decir más o menos lo que les venga en gana. Y en este caso sí, en este caso tenemos función apelativa, ya que el emisor pretende que el receptor modifique su comportamiento o su forma de pensar a partir de lo que dice. Se adopta en ello una postura que es de carácter subjetivo, no objetivo. No nos dan solamente una información, sino que además nos dan opinión. En este caso, aparte de función apelativa, tendríamos la función expresiva también, porque al expresar una opinión estamos dando a conocer nuestros sentimientos en relación a un tema específico, en relación a una persona específica o en relación a una cuestión específica. Luego, los textos publicitarios ahí están muy claros. En un texto publicitario domina fundamentalmente la función apelativa, pero en ese caso se da porque pretendemos que el receptor compre un producto. Junto a esta función principal, en los anuncios pueden darse también la función representativa, ya que nos pueden dar información, y sobre todo y cada vez más la poética, ¿de acuerdo? Además, bueno, en los años 70 y 80, recordáis que los anuncios de la televisión tenían mucha rima, ¿verdad? A mi plin, yo duermo en picolín, Siempre se utilizaba mucho la rima, el juego de palabras, etc. Entonces, cuando utilizamos ese tipo de embellecimiento del lenguaje, en los textos publicitarios tendremos una función de carácter poético en este caso. Los anuncios gráficos, los televisivos, etc. Y luego, finalmente, en los textos literarios, destaca sobre todo la función poética. Pues lo que estamos intentando hacer es transmitir una información, pero de manera que la estructura de nuestra lengua embellezca el mensaje. No es lo mismo leer un artículo de periódico sobre las dictaduras de América Latina en los años 70 que leer una novela de Gabriel García Márquez en la que se expresa o se da cuenta de un periodo histórico, de ese tipo de periodo histórico, ¿verdad? No es lo mismo. No es lo mismo. En este caso, tenemos que tener en cuenta que la diferencia radica en que en el que el texto novelístico tiene una función poética. Y aparte, esa función poética lo que hace precisamente es influir también en el receptor, porque quiere provocar unas emociones específicas. Cuando estamos leyendo una novela, el autor a veces consigue que nos identifiquemos con un personaje que en principio podría no caernos bien y sin embargo hace que nos identifiquemos con él. O viceversa, hace que un personaje que al principio parece muy agradable nos resulte antipático. En base al embellecimiento del mensaje, en base a la descripción que hace. Todo ese embellecimiento tendría, por tanto, un carácter poético. Bien, pues recordad
que si nos encontramos con estos textos, tendremos que saber que con alguno de este tipo de textos, la función lingüística de cada uno de ellos puede ser diferenciada, puede ser diferente, y al mismo tiempo intercalar varias dentro del mismo tipo de texto. De hecho, en la mayoría de textos se intercalan varias, siempre, siempre. Incluye la referencial, porque no hay una noticia puramente objetiva. Siempre en las noticias a lo mejor hay algún adjetivo que deja entrever la opinión del periodista, ya sea para bien o para mal, con respecto al tema del que esté hablando. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Yo creo que está bastante claro, ¿verdad? Bueno, pues entonces voy a detener la grabación.